por la presencia de túbulos dentinarios en su estructura. Composición química. La dentina tiene la siguiente composición química: minerales inorgánicos en una proporción del 70%, 12% de agua, y matriz orgánica en una proporción del 18%. Los minerales inorgánicos principalmente son el fosfato de calcio, que forma los denominados cristales de hidroxiapatita. Estos cristales son más pequeños que los cristales de esmalte. Aquí vemos una imagen justamente de los cristales de la dentina. Ahora bien, aparte de el fosfato de calcio, se encuentran en menor proporción otros minerales, como son el fosfato de calcio amorfo, que tiene una elevada proporción relativa en algunas regiones, y también otras sustancias que están en menor proporción, como son los carbonatos, sulfatos, flúor, hierro, cobre y zinc. El agua representa, dijimos anteriormente, el 12%. Y el agua se localiza entre los cristales. Matriz orgánica. La matriz orgánica, que representa el 18%, tiene como principal componente a la colágena en una proporción del 90%. Y existen diferentes variedades de colágena en la dentina. La colágena de tipo 1 y de tipo 1 trimérico está en un 98%, la de tipo 3 en una proporción del 1 al 2%, y también hay colágena de tipo 5 y 6 en una proporción del 1%. Entonces, el principal componente orgánico de la dentina es la colágena en distintas variaciones y tipos. Pero existen también proteínas no colágenas que están en una proporción del 10%. La fosforina dentinaria, la cialoproteína dentinaria, la cialofosfoproteína dentinaria y la matriz o la proteína de la matriz dentinaria 1 forman estas proteínas no colágenas. También se encuentran algunos proteoglucanos, como el condroitin 6 sulfato y el condroitin 4 sulfato. También existen algunas proteínas del suero en una pequeña cantidad, como la albúmina, la fibronectina y también las inmunoglobulinas. También existen algunos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante, el factor de diferenciación condrogénica y la proteína morfogenética ósea. Si nos damos cuenta, en la dentina realmente existe una amplia y variada gama de componentes orgánicos, a diferencia del esmalte, que eran mínimas, ¿verdad? Estructura histológica de la dentina. La dentina presenta los siguientes componentes histológicos: los túbulos dentinarios,
los procesos odontoblásticos, el espacio periprocesal y la matriz mineralizada. Si nos damos cuenta, este es un corte esquemático del grosor completo de la dentina, que es a la pulpa dentada, que es el esmalte y el cemento. Entonces, una imagen ampliada justamente de cómo está estructurada la dentina. ¿Verdad? Aquí vemos los odontoblastos, que vamos a escribirlos con calma más adelante, y las prolongaciones odontoblásticas que atraviesan todo el grosor o parcialmente el grosor de la dentina. Túbulos dentinarios. Los túbulos dentinarios como lo indica su nombre, son estructuras tubulares originadas en la parte periférica de la pulpa y que se dirigen de manera radiada y ondulada hacia la superficie, hacia el esmalte o hacia el cemento, hacia el esmalte en la corona y obviamente hacia el cemento en la raíz. Ahora bien, el diámetro de los túbulos dentinarios es de aproximadamente 4 micrómetros en el extremo pulpar, cerca de acá. Luego el diámetro se va reduciendo gradualmente y a nivel de la unión con el esmalte o el cemento solamente es de 1 micrómetro. O sea, se va reduciendo gradualmente el diámetro del túbulo dentinario. Ahora bien, en el trayecto muchos túbulos dentinarios se pierden, o sea, se obliteran completamente, ¿verdad? Como en este caso. No llegan todos hacia el esmalte o al cemento, se pierden en el camino. Es por eso que la densidad tubular es más abundante en la dentina próxima a la pulpa y es menos abundante en la periferia, en una proporción más o menos de 3 a 1. Mucho más túbulos cerca de la pulpa y mucho menos túbulos en la superficie, sea cerca del esmalte o al cemento. Esta es una imagen al microscopio electrónico de barrido justamente de este segmento. La unión entre pulpa dental y dentina, esta partecita, es como si sacaríamos una micrografía de esa parte. Aquí vemos los odontoblastos, vean, que son células bastante alargadas, eso es parte de la pulpa, y la prolongación de los odontoblastos se introduce en los túbulos dentinarios. Por eso los odontoblastos pues están como entre ambos tejidos, el cuerpo en la pulpa y su prolongación en la dentina. Es por eso que muchos autores consideran a la pulpa y a la dentina una sola unidad, que se conoce como complejo pulpo-dentinario, ¿verdad? Complejo pulpo-dentinario, porque obviamente hay una relación anatómica y fisiológica entre ambos tejidos. Curvaturas de los túbulos dentinarios. Los túbulos dentinarios describen en su trayecto dos tipos de curvaturas. Las curvaturas primarias, que a nivel de la corona tienen forma de S itálica, ya a nivel de la raíz
tienen la forma de arco abierto. El siguiente tipo de curvatura se conoce como curvaturas secundarias. Y estas curvaturas secundarias son pequeños cambios de dirección microscópicos presentes en el trayecto de los túbulos dentinarios. ¿Verdad? Entonces aquí vemos curvaturas primarias bastante gruesas, o sea, bastante largas, ¿verdad? En cambio acá, las secundarias son microscópicas, son pequeños cambios de dirección que existen obviamente en los túbulos. Aquí vemos una imagen con el microscopio fotónico, y aquí una imagen de estas curvaturas con el microscopio electrónico de barrido. Ramificaciones de los túbulos dentinarios. Los túbulos dentinarios presentan ramificaciones que son de dos tipos: las colaterales y las terminales. Las ramificaciones colaterales, que pueden ser también llamadas túbulos secundarios, están presentes en el trayecto de los túbulos dentinarios. Suelen unirse con las contiguas o con las colaterales contiguas, formando una red de comunicación intertubular. Y las ramificaciones terminales son las que finalizan cerca al esmalte en la corona y cerca al cemento en la raíz. Por la forma de terminación, estas terminaciones pueden ser arborizadas, como las ramas o las ramificaciones de un árbol a nivel del esmalte, y dicotómica en la raíz o cerca al cemento, ¿verdad? Cerca al cemento. Esta es una imagen al microscopio fotónico, justamente de los túbulos dentinarios y las ramificaciones terminales. Proceso odontoblástico. El proceso odontoblástico, también denominado prolongación odontoblástica de Tomes, se pronuncia, pero es Tomes, se escribe prolongación odontoblástica de Tomes, es la prolongación celular de los odontoblastos. Esta prolongación penetra todo el espesor del túbulo dentinario Esta es una imagen en un corte en sentido transversal, justamente de los túbulos dentinarios y que alojan en su interior a los procesos odontoblásticos. Ahora bien, ultraestructuralmente, los procesos odontoblásticos presentan gran desarrollo del citoesqueleto, es decir, tienen microtúbulos, microfilamentos, mitocondrias y también estructuras denominadas vacuolas densas que contienen enzimas.
o productos enzimáticos. Espacio periodontoblástico. El espacio, periprocesal, también llamado periodontoblástico en otros textos, pero nosotros lo llamamos como espacio periprocesal, porque está en relación al proceso odontoblástico. Este espacio periprocesal es un espacio bastante reducido que está comprendido entre el túbulo dentinario y la prolongación odontoblástica. Este espacio suele contener una reducida cantidad de fibras colágenas y un líquido ceroso que se conoce como líquido o licor dentinario. Esta es una imagen justamente de un corte transversal de los túbulos dentinarios. Aquí vemos el proceso odontoblástico y el espacio, ¿verdad? Aquí vemos algo de fibras colágenas. Y en este espacio, pues también se localiza este líquido llamado licor dentinal o líquido dentinario. Ahora bien, en el extremo proximal del proceso odontoblástico y obviamente en ese espacio periprocesal suelen existir fibras nerviosas amielínicas sensitivas. Fibras nerviosas amielínicas sensitivas responsables de la percepción del dolor dentinario. Vamos a verlo más adelante. Aquí vemos un corte justamente con el microscopio electrónico convencional de esta parte del espacio periprocesal, obviamente, que aquí vemos al proceso odontoblástico, pero aquí vemos una fibra nerviosa amielínica, ¿verdad? Entonces, las fibras nerviosas amielínicas están presentes solamente en la parte proximal de ese espacio periprocesal. Aquí ya no hay fibra. La fibra llega hasta por acá más o menos. Matriz dentinaria. La matriz dentinaria es la trama orgánica producida por los odontoblastos y que luego se mineraliza, estructurando la matriz mineralizada. La matriz dentinaria se clasifica en dos tipos: la matriz intertubular y la matriz tubular. Este es un corte más o menos transversal, ¿verdad? Aquí estamos viendo el sentido longitudinal, es como si hubiéramos hecho un corte en el sentido, ¿verdad? Para ver la matriz. Bien, la matriz intertubular, como lo indica su nombre, también llamada dentina intertubular, es la matriz que está entre los túbulos dentinarios, esta partecita. Es una matriz que está formada por colágeno de tipo 1, y su principal componente orgánico es el fosfato de calcio, dispuesto en forma de cristales de hidroxiapatita. Además presenta pequeñas cantidades de fosfato de calcio amorfo. Bien, en tanto que la matriz tubular, también denominada
dentina tubular es la matriz que se deposita en el interior de los túbulos dentinarios, aquí adentro, en el interior de los túbulos dentinarios. Esta matriz no está formada por colágena, aunque pueda tener pequeñas cantidades de colágena de tipo 3, y su principal componente inorgánico es el fosfato octocálcico cristalino. Que no forma cristales, se dispone de manera amorfa. Bien, lo que quiero que entiendan justamente es esto, los dos tipos de matriz, la intertubular o dentina intertubular y la matriz tubular o dentina tubular. Aquí vemos en esta imagen, esa es la dentina o matriz intertubular que está entre los túbulos, pero luego se va depositando en el interior del túbulo otra matriz que es mucho más compacta, más densa, más mineralizada inclusive, y que es la matriz tubular. O sea, es la matriz que realmente debería llamarse intratubular porque se deposita en el interior del túbulo, pero se conoce como matriz tubular. Ahora bien, esta matriz tubular se forma incluso en dientes no erupcionados, ¿verdad? O sea, no es resultado del trauma oclusal. O sea, esta matriz se forma como un proceso fisiológico, no patológico. Es por ello, les repito, que está presente inclusive en los dientes que aún no han erupcionado. Y justamente este esquema explica lo que les dije anteriormente, que es un proceso fisiológico. Bueno, aquí vemos una imagen esquemática justamente de la pulpa dental, la dentina, y aquí es parte del esmalte. Vemos aquí los túbulos dentinarios, ¿verdad? De color celeste más o menos. Vemos que en un inicio la prolongación odontoblástica ocupa todo el calibre o toda la longitud del tubo dentinario, pero luego se va retrayendo gradualmente. Entonces, inicialmente el proceso odontoblástico ocupa todo el espesor del túbulo, o sea, toda la longitud del túbulo, pero luego se va retrayendo la prolongación odontoblástica. Es como si se fuera cortando en realidad, y deja este espacio de túbulo que ya no tiene la prolongación. Y en este espacio se va depositando la matriz tubular, ¿verdad? Entonces, como ya no el proceso odontoblástico se ha retraído, ese espacio va a ser rellenado por dentina tubular. Justamente por eso la dentina tubular es un proceso fisiológico que resulta por el rellenado del espacio que deja cuando el proceso odontoblástico se retrae, se acorta, podríamos decir. Y ahí se deposita la matriz que hemos dicho tubular, ¿verdad? Entonces aquí está la matriz intertubular, que está entre los túbulos, y la tubular dentro de los túbulos se va depositando. Es una imagen al microscopio electrónico, justamente de lo que les dije anteriormente. Esta es la matriz tubular, ¿verdad? Que está depositándose dentro del interior de los túbulos dentinarios. Y muchas veces, aparte de este depósito fisiológico, cuando hay un estímulo traumático, como una caries crónica, por ejemplo, ahí sí se puede depositar más matriz tubular y que cierra completamente el túbulo, lo oblitera completamente, ¿verdad? Entonces en algunas regiones, por ejemplo de la dentina, que están expuestas a estímulos crónicos, traumáticos, como una caries crónica, por ejemplo,
se va a formar justamente esta obliteración completa de los túbulos para formar un tipo de dentina que vamos a ver más adelante, que es la llamada dentina esclerótica. Pero bien, retomando nuestro concepto anterior, la matriz tubular que se deposita en el interior de los túbulos dentinarios tiene tres zonas de diferente mineralización. La zona hipomineralizada externa, que es la zona que está en relación con la dentina intertubular. Luego la zona hipermineralizada media, que es la zona más mineralizada, por eso hipermineralizada. Y luego una zona que se llama zona hipomineralizada interna. Antes se conocía como vaina de Neumann esta zona. Ya no se utiliza mucho ese nombre, vaina de Neumann. Y esta zona hipomineralizada interna es la que está en relación a la luz del túbulo. Es también poco mineralizada. Vemos que a nivel de, en las proximidades de la pulpa dental, o sea, los túbulos que están próximos a la pulpa, la luz es mucho más amplia, lo que les dije anteriormente. Pero a nivel de la superficie, o sea, de los túbulos dentinarios que están cerca del esmalte o al cimiento, la luz es mucho más estrecha. Igual, pero presenta las tres zonas. La zona hipomineralizada externa, la zona hipermineralizada media y la zona hipomineralizada interna. Aquí nos vemos entonces a nivel de cerca de la pulpa la luz amplia, lejos de la pulpa la luz más reducida, el lumen más estrecho. Pero bien, cuando les decía, cuando existen estímulos traumáticos, por ejemplo, una caries crónica o una prótesis mal ajustada que durante la masticación, por ejemplo, hace que se ejerza mayor fuerza masticatoria, va a ser un estímulo que va a ocasionar que a nivel dentinario se cierre completamente esta luz por el depósito de dentina tubular. Y esa dentina no va a tener túbulos dentinarios que le dan permeabilidad. A esa dentina justamente se la conoce como dentina esclerótica, porque se han esclerosado prácticamente los túbulos dentinarios, ya no son permeables, no dejan pasar nada. Es una barrera que impide el paso de todos los elementos de fluidos. Y por lo tanto es como esclerosis de los túbulos. Y eso se conoce como dentina esclerótica. Estructuras secundarias de la dentina. Bien, todo lo que vimos anteriormente es lo que siempre está presente en la dentina. Y las líneas estructurales, bueno, las estructuras secundarias se llaman así secundarias porque no siempre todas están presentes. Pueden estar presentes algunas y otras no tanto, de acuerdo al tipo de diente, al tipo de dentición, etc. Bien, estas estructuras secundarias de la pulpa dentaria son las siguientes. Lo primero, líneas de contorno de Owens. Estas líneas de contorno de Owens son líneas oscuras de menor mineralización que son perpendiculares a los túbulos dentinarios y casi paralelas a la cámara pulpar. Estas líneas guardan relación con los depósitos periódicos de matriz dentinaria. Estas líneas de contorno de Owens en un corte transversal
toma la apariencia de arcos circunferenciales concéntricos. Bueno, entonces aquí vemos, por ejemplo, al corte longitudinal, sigue un trayecto paralelo a la cámara pulpar, y a nivel, en un corte en sentido transversal, parecen los aros de crecimiento de un árbol, o anillos circunferenciales concéntricos. Bien, existe una línea de contorno de Owen muy marcada que se conoce como línea neonatal y que delimita la dentina formada antes y después del nacimiento. Esta línea solo está presente en la dentición primaria y en los primeros molares permanentes. Líneas de von Effner. Bien, las líneas de von Effner son líneas finas de menor mineralización y que son paralelas a las líneas de contorno de Owen Estas líneas guardan relación con los depósitos diarios de matriz dentinaria. Aquí estamos viendo los dos tipos de líneas que hemos descrito, ¿verdad? Las líneas mucho más delgadas. Con el microscopio de fluorescencia se pueden ver mejor estas líneas. Aquí vemos las líneas de von Effner que son bastante finas y las de Owen son gruesas, pero ambas tienen una misma orientación. Espacios de externa o dentina interglobular. Estos espacios de externa son áreas hipomineralizadas de aspecto irregular, localizadas principalmente en la dentina periférica coronaria, en la corona, aunque también en algunos casos suelen estar en la dentina radicular. Bien, aquí vemos, ¿verdad? Esquemáticamente estos espacios. Aquí vemos en un corte al microscopio fotónico. Y aquí vemos a estas estructuras en un corte para el microscopio electrónico de barrido. Bueno, ahora, ¿cómo se forman esos espacios? Bien, en realidad, estos espacios de externa reflejan un defecto en la mineralización de la dentina. Normalmente, la matriz dentinaria va a recibir el depósito del material inorgánico en forma de esférulas
denominados calcoferitos. En una segunda etapa, se mineralizan los espacios entre los calcoferitos, dando una trama mineralizada homogénea. Sin embargo, cuando esta segunda etapa de mineralización no se produce, los espacios entre los calcoferitos no están mineralizados y en los cortes histológicos aparecen como áreas oscuras. Esas áreas oscuras forman justamente la dentina interglobular, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo muy bien los calcoferitos, ¿verdad? Ahí se ven los túbulos dentinarios, incluso la luz de los túbulos, pero estos espacios no han sido mineralizados por un defecto de la dentinogénesis, ¿verdad? Hay un defecto, y porque no se han mineralizado, obviamente, esos espacios dejan como huecos que aparecen oscuros en los cortes. Esos espacios oscuros pues forman la dentina interglobular. Esa dentina interglobular en realidad es un defecto de la mineralización, o sea, es un aspecto un poquito fuera de lo normal. Normalmente debería mineralizarse completamente. Si no se mineraliza es que ha habido algún defecto durante su mineralización y por eso aparecen estos espacios. Ahí vemos la dentina interglobular entre los calcoferitos o glóbulos, ¿verdad? No se han mineralizado, por eso no toman este aspecto, están como huecos que aparecen oscuros en los cortes. Y aquí también, con el microscopio electrónico de barrido, no hay homogeneidad, hay unos huecos, justamente por la falta de mineralización de esas zonas. Bandas de Hunter Schircher. Las bandas de Schircher de la dentina, recuerden que también hay un esmalte, pero en la dentina estas bandas de Schircher son líneas gruesas de mayor tonalidad coincidentes con las curvaturas primarias, coincidentes con las curvaturas primarias de los túbulos dentinarios y que se forman como resultado de la migración de los odontoblastos al formar dentina coronaria y luego dentina radicular. Les explico un poquito cómo es eso. Los odontoblastos forman la matriz de la dentina. Primeramente forma la dentina de la corona, es más grande el espacio, pero luego al ir formando la dentina de la raíz se va reduciendo el espacio y se van como doblando los odontoblastos y van a formar una dentina un poquito menos voluminosa, podríamos decir. Y esa transición justamente se va a marcar esta línea, o estas bandas de Schircher, que son coincidentes, les decía anteriormente, con las curvaturas primarias de los túbulos dentinarios. Aquí vemos justamente una gran banda de Schircher. Zona granular de Tooms. Bien, la zona granular de Tooms
está presente solamente en la dentina radicular. Aquí vemos la raíz, aquí con mayor aumento, y vemos que esta zona está solo en la raíz. Esta zona granular de Thomes tiene un grosor aproximadamente de 50 micrómetros y se forma en el sitio de finalización de los túbulos dentinarios. O sea, aquí finalizan los túbulos dentinarios y ahí se forma esta zona. Muchas veces también con técnicas, por ejemplo, inmunocitoquímicas o de marcadores de colorantes intravitales o inmunofluorescencia, por ejemplo, que son técnicas diferentes, se ha visto que estos túbulos dentinarios suelen atravesar y llegar al cemento radicular. Entonces, no solamente, la mayoría finaliza pues, en la parte periférica de la dentina radicular, pero algunos atraviesan y llegan hasta el cemento. Incluso se ha visto que las prolongaciones odontoblásticas dentro de estos túbulos hacen sinapsis o contacto con los cementocitos que están en desarrollo. Incluso hacen sinapsis, o sea, se unen mediante unos comunicantes, por ejemplo, con ellos, y hacen que haya una comunicación entre el ligamento periodontal y pulpa dental, inclusive de manera microscópica. Es lo que recién se ha descubierto, por ejemplo, entonces no se conocía. Bueno, con esto acabo. Ahora, por encima o por fuera de la zona granular de Thomes se encuentra una capa bastante delgada de material carente de estructura que se conoce como zona hialina de Hopper-Wallis-Smith. Esta zona pues es una zona, decía, carente de estructura de 15 micrómetros de espesor y que se contacta directamente con el cemento, ¿verdad? Esta zona prácticamente no se la observa muy bien en los cortes, solamente se la puede ver con el microscopio de polarización. Entonces aquí vemos en esta imagen, en un corte histológico, la zona granular de la dentina, y aquí vemos parte del cemento y la zona de